Estamos de regreso en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de posibilidades, siempre atento a lo que pasa en el país y en el mundo, conversando con el amigo Eladio Capellán, el amigo Frank Milton Pérez Trinidad. Le pedimos al amigo Alfonso Torres que pudiera participar en este último tramo de este programa, de este espacio, quien los coordina, Alfonso Torres Ulloa. Ahí tenemos algunas personas que han estado conectadas durante el transcurso del programa. Ahí está Agripina de la Rosa, un saludo para ella. Ahí está Crismo Santander, saludo para él allá en Higüey. También está la amiga Nicauri en Melos Ortiz, San Juan de la Maguana. Ahí está también José Miguel Almanzar, el amigo Jordanis Rodríguez en Samaná y otras personas más. Le mandamos nuestro saludo y sobre todo agradecer estar en sintonía. Don Eladio, la MESI llamó a abrir las aulas, las universidades. Frank Milton es profesor de una universidad de acá. ¿Qué implica eso? La normalidad es una realidad en la República Dominicana. Ya el COVID está controlado, porque si ya hemos abierto y más los negocios para que los empresarios puedan hacer su agosto, para que la gente pueda trabajar, pueda estar en el banco, ¿por qué no tener ya también normalizado las clases presenciales en las universidades, don Eladio? Sí, interesante tema, pero veo ahí una vez más populismo. Está bien, se abren las aulas, se vuelve a la normalidad, pero ¿quién no nos dice a nosotros que una clase virtual sea algo anormal o es normal? Esta pandemia nos ha enseñado muchísimas cosas, muchísimas ventajas que le podemos sacar a los medios de comunicación y muy especial a los audiovisuales. Una clase, por ejemplo, de lengua española, no se puede dar virtual. Una clase de derecho, a no ser que sea derecho laboral, que usted tenga que estar haciendo cálculos y esas cosas, no se puede hacer virtual. ¿Cuál es la necesidad de cerrar la ventana virtual para que todo se haga de manera presencial? Bueno, tiene que ser buscar populismo, hacerse llamar la atención, buscar sonido. En el año 2002, si la memoria no me falla, nosotros estudiábamos en Davenport University, donde hicimos nuestra segunda carrera en administración de empresas en Estados Unidos. ¿Qué pasaba allí? Que uno de nuestros profesores era un profesor que vivía, era Davenport, la universidad está en Michigan, y entonces los profesores de esas materias, la mayoría de las materias eran profesionales de la General Motors, de todas esas industrias automovilísticas que están diseminadas por todo el mundo. Pues no recuerdo la materia cuál era, pero el profesor de esa materia vivía en Argentina porque allá era gerente de una planta de ensamblaje de los vehículos de la Ford en Argentina. Y desde allá nosotros recibíamos esa clase, que no era en la forma de ahora, era más difícil, una clase en circuito cerrado, pero nosotros recibíamos esa clase desde allá con ese profesor. Entonces, no es un asunto de ahora. Ahora tuvimos la oportunidad de podernos meter en ese campo, en el campo de la virtualidad. Y entonces, ¿por qué no sacarle provecho a eso? Un muchacho, vamos a llamar, y vamos a decir un nombre, un muchacho del Cercado, allá en San Juan de la Maguana, que tenga la oportunidad de inscribir una materia y que le digan, no, el campus de San Juan no la tiene, pero la tiene el campus de la capital, el campus central, pero tú la puedes coger en línea, tú la puedes coger virtual. Pero por Dios, eso es un gran avance. Entonces, no podemos venir ahora de golpe y porrazo de que no, con un hacha, ¿verdad? O con una mocha, quito la virtualidad porque ahora vamos a la presencialidad. Eso no puede ser así. Ahora bien, si usted es un estudiante de ingeniería eléctrica, por decir algo, y entonces usted está dando los talleres, usted está dando laboratorios,
pues entonces es evidente que usted tiene que ir allá y poner la mano a las pinzas y a los alicates y armar circuitos eléctricos. Pero eso es otra cosa. Entonces, la MESI decir, quito la virtualidad y desde ahora todo el mundo tiene que coger para las aulas, es una barbaridad y es volver a lo... No, eso ni siquiera tiene un buen razonamiento lógico. Lógicamente, por Dios, con esto no se me carga el dado. Yo de Franklin García Fermín no espero muchas cosas. Sí, doctor Eladio, sí, yo escuchándolo a usted, pensaba en la experiencia que estoy viviendo acá en casa con mis hijos. Ahora Oye, se habla ¿y este programa cómo lo estamos haciendo? De manera virtual. Don Alfonso ha estado ahí durante casi 2 años desde su casa llevando este espacio y se ha mantenido. Y el programa no ha perdido calidad, no ha perdido participación, al contrario. Hemos tenido una ventana abierta con mayor posibilidades para conectar con otras personas, inclusive fuera del país. Entonces, eso es positivo. Y yo le decía, don Eladio, que mirando la experiencia que hemos tenido nosotros con los hijos, en este caso mis hijos, ahora están llamando a la parte presencial durante casi todos los días. Pero yo miraba que, así como están, yo me encontraba que estaban bien. Van 3 veces a la semana a la escuela y 2 aquí, trabajando, uno acompañándoles. Pero tengo un amigo que tiene casi 3 años que sus hijos han estado estudiando y son muchachos pequeñitos. Estamos hablando de 10 años, 12 años. Y ellos todos, durante 3 años, ellos están participando en un colegio virtual. De un colegio virtual inclusive, donde participan niños de otros países. Y él me hablaba que él no iba a mandar a sus hijos a la escuela. Y él es una persona que sabe mucho de educación y trabaja en educación y trabaja en la formación de docente y trabaja con política de educación, con el tema pedagógico. Entonces no sé cómo nosotros no aprendemos de estas experiencias. Yo pensé, Frank Milton, que la virtualidad había llegado para quedarse en materia de educación en el país. Mira, definitivamente es que hace mucho ya que muchas universidades, mucho antes de la pandemia, ya tenían esa modalidad de, digamos, semipresencial. Solo que lo hacían a través de cursos especializados, posgrado, no de grado. Por ejemplo, en el caso mío, yo comencé a facilitar algunas materias en las universidades virtual. Yo no he dado clase presencial en la universidad, pues yo empecé en medio de la pandemia a dar docencia. Y me parece que es una herramienta sumamente pertinencia o la calidad de la educación a la hora de ofrecer la clase. Yo creo que hay que fortalecer el tema de la virtualidad. Obviamente hay unas estructuras físicas que están ahí, que las universidades muchas veces quieren cobrar por el uso de esas estructuras físicas, pero a ella misma le beneficia. No todas las universidades tienen la tecnología para brindar ese servicio, pero poco a poco ya todas se han alineado, y como bien dice Eladio, hay materias de carácter reflexivo, teórico, sobre todo del área de las humanidades, que perfectamente se pueden dar por el tema de la virtualidad. Yo mismo, si a mí me dicen, mira, que tengo que ir a las aulas, yo me lo pensaría y no sé si pudiese continuar por un tema de dinámica propio, dando esas materias. Pero voy a decir algo. Tú comenzaste hablando de las decisiones que tomó el presidente con el tema del COVID. A mí me parece que se está apostando mucho, aparte del populismo, a la improvisación. Incluso llega un momento en que muchos funcionarios se contradicen uno con otro. Por un lado el presidente dice otra cosa, el ministerio viene, actúa y dice otra cosa. Por un lado dice, bueno, ya podemos salir, no hay que pedir tantos requerimientos, 0 mascarillas, 0, pero entonces Salud Pública viene y dice otra cosa. En el tema de educación, yo creo que los sectores involucrados no se han puesto del todo de acuerdo. Si bien es cierto, las universidades están contemplando esto, pero no sé qué tan preparadas estén todas para retomar de nuevo el tema, sobre todo porque hay una población de estudiantes
que inició en la virtualidad, que no ha ido a clase presencial, estudiantes que ya están prácticamente a mitad de carrera, porque son 2 años y algo que tenemos en esto de la pandemia, y que comenzaron su carrera, y tú llevarlo de nuevo a las aulas, sería un proceso un poco hasta de readaptación. Es complicado. Obviamente, las universidades tienen que ver lo pro y lo contra, los estudiantes deben entrar en contacto con su entorno, con las aulas, algún tipo de actividades extracurriculares que los muchachos puedan participar, algunas conferencias, talleres que ellos puedan ir, los que son de carácter práctico, ir a los laboratorios, hacer su ejercicio, pero yo creo que se puede manejar esa modalidad de semipresencial, 2 días, ir al aula, otro día desde la casa. Todo es cuestión de que se formen a los maestros para este tema de la educación virtual, que creo que hay un trabajo interesante. Tú mencionabas, Héctor, que se está haciendo de trabajar con los docentes, toda esta técnica, porque también hay una debilidad en la mayoría de los maestros y profesores que no manejan estas herramientas virtuales, y eso reduce un alto porcentaje la calidad de las clases y de la docencia. Hay que rediseñar el tema de evaluación. Se ha invertido mucho dinero para el tema de la virtualidad, Milton, en aparatos. A los maestros aquí lo dotaron a todo el mundo nuevamente, que no es la primera vez que se hace en este país, nuevamente con un aparato, con una computadora. Y si hablamos de los estudiantes también, yo lo que creo es... Bueno, pero tú me puedes regalar un helicóptero, pero si yo no sé manejarlo, ¿de qué me sirve un helicóptero a mí? Sí. O sea, el tema de la digitalización de la educación, que es el concepto que están usando con apoyo del PNUD, de la digitalización de la educación, no es solamente regalar instrumentos, que ya ha habido quejas, que muchas veces los muchachos lo están usando para otra cosa, o para chatear. No. La digitalización incluye electricidad, acceso a internet, software especializado en materia de educación, diseño y ejecución de programas que permitan a los muchachos tener una educación de calidad. El tema es mucho más complejo. Es lo ideal, y quizás eso tarde un tiempo más en ir perfeccionando eso, pero mientras tanto, y ahí comparto plenamente con Eladio, no podemos caer, porque ahora todo se está manejando de manera populista, porque a veces lo que importa es caer gracioso ante el pueblo, y a veces hay decisiones importantes que no se toman, y cuando se toman es para beneficiar a sectores muy particulares, como por ejemplo todo este tema de la educación por televisión. ¿A quién tú crees que benefició eso? A los productores de los grandes medios de televisión, que se les pagó un dineral, y todavía no se sabe a ciencia cierta qué tan efectivo fue ese tema de dar clases por televisión. Entonces yo creo que hay que analizar bien las cosas antes de tomar la decisión y no dejarnos llevar por la vía. Pero insisto, el tema de las clases a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, nosotros crecimos escuchando emisoras de radio, dando clases por radio Santa María, Radio Enriquillo, donde daban clases por radio, pero eso estaba pensado, analizado y bien estructurado, y mucha gente se formó y se alfabetizó a través de las radios. Pero hay que pensar bien las cosas, no diga que por el momento, ese afán populista. Entonces yo creo que es importante mantener la virtualidad, pero seguir preparándonos y creciendo para eso. Sí, una debilidad que siempre he visto en el Estado nuestro, no solamente este gobierno, sino el Estado como tal, es el trabajo que se hace de manera aislada. Cada institución tiene su librito, y cuando vamos nosotros a este tema que nos compete, que estamos analizando, que lo que tiene que ver con esta apertura a la parte presencial, con el tema de la docencia, yo creo que por un lado nos estuvimos quejando por el tema de los tapones, por el tema de la movilidad, el tema de los recursos que se está invirtiendo y que se están malgastando, y sin embargo ver el tema de la virtualidad nos permite a nosotros que no tener que trasladar, no tener esa movilidad de estudiantes hacia las universidades, si desde su casa pueden tener docencia, igualmente con los estudiantes. Pero aquí no sé para qué tenemos un ministerio de planificación en este país que le pueda decir que podamos armar el muñeco, que podamos tener una política pública real que nos permita a nosotros reorientar los recursos que tiene el Estado, que tienen esas instituciones, para que seamos más eficientes, inclusive a la hora de resolver problemas tan fundamentales que nos dan de frente cada día
y que sobre todo nos ayuda a nosotros a tener que un desahogo, una vida más placentera, más agradable. Entonces yo creo que, don Eladio, el Estado tiene que planificarse bien y tomar medidas, decisiones que realmente ayuden y que afecten a la población en general. Bueno, fíjate, toca un tema interesante y es que parece ser que el gobierno, ahora sí, el gobierno actual carece de un discurso unificado. O sea, el discurso no es vertical, parece que es un discurso horizontal donde los funcionarios son reactivos a cualquier situación que pasa y entonces reaccionan sin antes pensar cuál es la política del Estado, cuál es la política del presidente de la República, cuál es la línea discursiva del presidente de la República. Esto en el sentido general, no necesariamente con el asunto de la educación. Vimos la semana pasada cuando el presidente, algunos dicen que fue un poco presionado por las circunstancias, otros dicen que fue un poco prematuro, pero de un golpe quitó las medidas restrictivas de salubridad, el asunto del COVID, e inmediatamente a la mañana siguiente sale el ministro de Salud Pública con otra cosa, incluso dijeron en las redes sociales, que no sé hasta dónde sería verdad, que el Ministerio Público dijo se van a mantener las medidas hasta que no haya un decreto presidencial. Yo no creo que eso fuera verdad que lo diera, porque yo no vi cuando él lo dijo, sino apareció en los medios. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Bueno, que no hay un discurso unificado. No hay un discurso unificado. Entonces, el presidente dice una cosa y los funcionarios, en lugar de alinearse con el discurso del presidente, pues reaccionan en función de lo que ellos entienden. Y el gobierno no puede manejarse de esa manera. Cuando usted, Jacinto, lo nombren en un puesto del Estado, usted está ahí una cartera, usted lo nombra ministro ¿de dónde está Franklin? De la MESI. De la MESI, usted está allí para seguir, trazar primero, ejecutar las políticas de educación superior del gobierno, no la suya, la del gobierno, y para mantener el discurso del gobierno. Ahora, el día que usted no se sienta cómodo con eso, diga, no, pero acá el gobierno está diciendo que esto es así, y yo, el gobierno del cual usted parte, está diciendo que esto es así, pero yo entiendo que esto no puede ser así, el presidente está equivocado. Entonces, yo lo que hago es que usted, porque yo no voy a hacer eso, usted haciendo lo que hace es que renuncia. Claro. Renuncia, porque usted no puede estar diciendo una cosa contraria a lo que dice el presidente, porque la línea discursiva del gobierno debe ser uniforme. Debe ser uniforme. Lo mismo pasa con los diputados y senadores. La separación de los poderes. Eso es verdad que necesitamos una separación de los poderes, pero cuando el gobierno necesita un proyecto de ley y prepara ese proyecto de ley, ¿con cuáles senadores y con cuáles diputados que cuenta? Con lo de su partido, por Dios. Entonces se supone que ya esos, y voy a usar el lenguaje claro para que el pueblo entienda, ya esas personas que son de mi partido, soy el presidente de la República, los diputados y senadores que son de mi partido, yo cuento con ellos y a ellos no tengo que mandarle el hombre del maletín. Con esos ya no hay que hacer lobismo, porque se supone que esos son de mi partido y con eso yo cuento. Entonces, son de las cosas que necesitamos trabajar mucho, pero Frank Milton habla del tema medular de todo esto. El tema medular de todo esto es educación. Y volviendo al principio del programa, decía Jacinto, ¿qué vamos a hacer? Entonces estamos herejes, no, ¿cómo fue que dijo? Desprotegidos. No, el pueblo tiene voces que se levantan en su favor. Aquí está Voz para el Cambio. Los que están escuchando este programa, de una u otra manera, van a tener al final una idea de lo que es, que se trata todo y qué necesitamos hacer. No porque nosotros lo digamos, sino porque estamos razonando sobre situaciones sin mirar para acá ni para allá. Estamos razonando en las cosas y buscando la experiencia que hemos visto en otros países. Jacinto. Sí, bueno, aquí el tiempo ya se agotó. Dale la gracia al amigo Eladio Capellán, al amigo Frank Milton Pérez, a Trinidad, por estar en este su espacio como ventana abierta de posibilidades
y que gracias a la iniciativa de Alfonso Torres podemos nosotros socializar a partir de estos temas que nos interesan, que nos competen, y sobre todo desde una reflexión también objetiva para llamar la atención a la sociedad, pero también a las autoridades que están ahí escuchando este espacio. Así que gracias y saludos para ustedes. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Feliz resto del día. Muchas gracias y bendiciones. Sí, gracias a ustedes, gracias amigos televidentes, que la gente, las redes sociales, Natanael. Así que nos vamos y mañana regresamos a las 7:30 porque hay más en el programa durante la semana de Voz para el Cambio. Bendiciones.